El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra muy conocida y que venimos escuchando y compartiendo en este tiempo. Y antes de comenzar, de entrar a desarrollar esta palabra que quiero compartirles, y el título es Esperanza de la Segunda Venida, hermanos, para que nos recordemos a nosotros del privilegio que tenemos de escuchar la palabra de Dios y de la responsabilidad que tenemos, ¿sí?, una vez escuchados, de hacer lo que tenemos que hacer con ella. Tenemos el privilegio de tenerla y la responsabilidad de administrar lo que recibimos, porque un día vamos a tener que dar cuentas, y si usted escucha una palabra de Dios en esta noche, usted un día no va a poder decir, yo no lo sabía. Así que usted, cada vez que se expone la palabra, está conociendo algo de parte de Dios, sobre lo cual el Señor va a querer que usted rinda cuentas, porque la palabra es para que nosotros conozcamos a Dios, para que nosotros crezcamos, para que vivamos esa vida que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, que podamos orar y decir, Señor, yo quiero oír tu palabra, quiero entender tu palabra, pero también quiero ser lo suficientemente maduro y responsable para hacer lo que tengo que hacer con lo que estoy escuchando. Amén. Venimos hablando de la segunda venida y del Señor que viene a buscar a su iglesia. Y hermanos, somos doblemente privilegiados del hecho de tener la palabra, la Biblia en casa. Tenemos el Facebook a través del cual nos ven los hermanos. Usted en cualquier día, en cualquier momento, está la palabra, podemos entrar y escuchar palabra. Pero también tenemos el privilegio, hermanos, de venir cada domingo y de que se nos predique la palabra de Dios. Y no es por jactarme ni por alabar al pastor ni a los hermanos que predican la palabra, hermanos, pero es un privilegio que tenemos, ¿sí?, de que se predique palabra de Dios. La manera de que usted lo puede corroborar es que cuando yo comparto algo, usted puede abrir en su Biblia y está de acuerdo en lo que la palabra dice, y trae esperanza, y trae gozo, y trae salvación, trae vidas renovadas. Eso es un privilegio, hermano, que nosotros tenemos, del cual no nos podemos mal acostumbrar, no tenerlo en poco. Hermanos, seamos agradecidos porque la palabra se predica y porque la podemos conocer. Como les decía, venimos hablando de la segunda venida, y eso es un sí y un amén de parte de Dios, porque el Señor viene a buscar a su familia, ¿sí? Porque la segunda venida del Señor se va a cumplir como se cumplieron y se cumplen todas las profecías que están en la palabra. Hermanos, eso está establecido de parte de Dios el Padre, que Él va a venir a buscar a su iglesia. Si usted se pone a estudiar la palabra, si usted lee la palabra, no se ponen de acuerdo, según los estudiosos, cuántas profecías hay. En total hablan de 600, hablan de no sé cuánto. Hermanos, sea cual sea el cálculo, más del 90% de las profecías de la palabra ya están cumplidas. Falta un poquitito así, para que la palabra, para que todo lo que está aquí se cumpla y se va a cumplir. Amén. Así que, hermanos, la segunda venida del Señor es algo que va a ocurrir. Y la segunda venida del Señor es algo que tiene que traer esperanza en el corazón de los hijos de Dios. Tiene que haber esperanza, tiene que haber victoria, ¿sí?, para nosotros. Pero eso puede ser así porque, en primer lugar, Jesús vino a pagar el precio de nuestro pecado, para que esa segunda venida de Él sea en victoria, sea con salvación, sea con eternidad, sea con esperanza para nosotros, ¿sí?
para que esa segunda venida se pueda dar en esperanza y que nosotros como hijos de Dios nos aferremos a esa segunda venida del Señor con una expectativa de gozo y de redención, es porque Jesús preparó el camino, Jesús sentó las bases para que eso pueda ser así. Sin la muerte de Jesús en la cruz, eso no iba a ser posible. Por eso el Señor vino a través en Jesús, su Hijo, para darnos salvación, ¿sí? Porque Él quiere que nosotros seamos partes del cuerpo, de la familia, seamos regenerados, seamos restaurados y estemos con Él. Ese es el propósito por el cual el Señor nos viene a buscar a nosotros. Y mi deseo en esta noche, hermanos, es que cada uno de los que estamos en este lugar, ¿sí?, tenga esa esperanza puesta en el día en el que el Señor venga a buscarnos. Que usted haya gozo en su corazón sabiendo de que el Señor un día lo va a venir a buscar. Y si usted no tiene esa expectativa o si eso trae miedo, que en esta noche usted pueda irse convencido de este lugar, de que el Señor venga es lo mejor que nos va a ocurrir a nosotros, sus hijos, cuando Él nos venga a buscar. Amén. ¿Sabe que cuando yo tenía, no recuerdo la edad, pero falleció mi abuela, una vez lo comenté, falleció mi abuela, la mamá de mi mamá, y los hermanos cantaron allí ese himno, cuando allá se pase lista, en aquel día final. Yo era un chico que no entendía las cosas y me dio mucho temor. Vio que sonarán las trompetas y van a estar. Y eso produjo mucho temor. Dije, ¿cómo yo voy a...? ¿Qué hago yo? Ahí tenía 6, 7, 8, 9. ¿Qué yo hago? Si el Señor viene, no entendía. En mi mente chiquitita, era como alguien muy grande y muy inalcanzable al cual yo nunca iba a llegar. Y eso produjo temor en mi corazón. Hermanos, y hasta que yo creciendo acepté a Jesús como Salvador y el Señor me trajo, lo recuerdo hoy porque el Señor lo trajo a memoria, ¿sí? De que eso que fue dolor, desesperación, fue angustia, se convierte en esperanza y se convierte en gozo. Porque tenemos que tener esa esperanza de que el Señor nos va a venir a buscar. Él viene por los suyos. Esa segunda venida, hermanos, es con gloria. Esa segunda venida es con fiesta. Está la parábola ahí de las fiestas, hermanos, y la fiesta sale sí o sí. La fiesta sale sí o sí. Nosotros la querramos o no la querramos, la aceptemos, no nos gusta mucho ruido, poco ruido, yo no sé cómo va a ser. Pero de que el Señor nos va a venir a buscar, nos va a venir a buscar. Y eso para mí es maravilloso. Amén. Que tengamos esa certeza, hermanos. Les vuelvo a decir, si ustedes dicen, pero mirá, si el mundo, hermanos, la fiesta sale sí o sí, el Señor viene a buscar a sus hijos. Tenga esa seguridad. Si usted después no la quiere aceptar, dará cuentas. Pero la fiesta sale, y en esta noche, hermanos, le puedo dar la garantía porque la palabra lo dice, que el Señor viene a buscar a los suyos. Jesús viene a buscarnos, ¿sí? Y para que esa venida se dé en gloria, como yo les decía, Jesús tuvo que venir y tuvo que mostrarnos cuán bajo hemos caído. Porque yo estoy hablando del Señor que va a venir en gloria a buscarnos a nosotros, pero su Hijo preparó las condiciones para que vengan. Y saben que la muerte de Jesús en la cruz vino a reparar lo bajo que nosotros hemos caído, en el que yo caí como hijo de Dios. Y saben que el único que se dio cuenta de la dimensión real del problema en el que nosotros estábamos metidos era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. Hermano, cuando nosotros ahora estamos estudiando en el YT, en esta materia estamos Gálatas, Romanos, hermanos, y estamos estudiando los libros ahí, y cuando uno empieza a estudiar detalladamente la palabra,
se da cuenta de cuánto el pecado nos corrompió y nos corrompe a la bajeza a la que el pecado lleva al ser humano, a la que el enemigo nos quiere llevar, y de dónde Jesús nos vino a sacar, de dónde Jesús nos vino a sacar, porque vuelvo a decir, si usted piensa que usted está mal, el Señor lo sabe mucho más. Y Él vino a sacarnos, ¿sí? Porque vuelvo a decir, Él es el único que tomó dimensión de lo mal que nosotros estábamos y de lo mal que le iba al hombre y de lo que le va al hombre que no lo reconoce como Salvador y el cual no es sustentado en Él. Porque el pecado, hermanos, lo sabemos y a veces nos dejamos seducir, ¿sí? Y sufrimos las consecuencias. El pecado destruye, el pecado trae dolor, nos reduce a miseria, a sufrimiento, a adicciones, a depresión, a violencia, a muerte. Y la lista se hace interminable cuando nos dejamos seducir por el pecado. Y esto no es una amenaza de que usted no deje al Señor. Si usted mira por su vida en algún momento o mira a su alrededor y va a ver gente que sufre alguno de estos inconvenientes, cuando es seducido por el pecado y es llevado, y usted ve que dice, pobre hombre, pobre mujer, pobre joven, ¿en qué se convirtió? Hermanos, eso es el pecado, eso es lo que el pecado hace cuando nosotros. Cuando leemos la palabra, como les decía, vemos cuán bajo caímos nosotros. Y sabe que si el Señor no viene a poner su mano para sostenernos, esa caída se hace interminable y nos vamos cayendo cada vez más bajos, de donde solo el Señor nos puede sacar, de donde solo el Señor nos puede salvar. Es el único que puede detener nuestra caída, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y cuando nosotros vamos a la palabra y leemos ahí, Juan, estamos leyendo, Jesús enseña que Él no vino a condenar. Dice la palabra que Él vino para que seamos salvos por Él. La palabra enseña, Él vino para que nosotros seamos salvos por Él. Jesús tampoco escondió la consecuencia. Sí, Él vino a salvar, pero no escondió la consecuencia. Si usted lee ahí 3:17 y 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vuelvo a decir, Jesús vino a rescatarnos, Él no vino a condenar a nadie, pero no escondió la realidad, que es la que nos toca y la que le toca al ser humano que no reconoce a Dios. El 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es cuando Jesús lo dijo hace 2000 y tantos años atrás y nosotros lo seguimos viendo hoy. El ser humano sigue amando más el pecado que la luz, que la presencia de Dios, que lo bueno. El ser humano sigue amando más eso. El mayor de los profetas, dice Juan el Bautista, que dice, Jesús dice que fue el mayor de los profetas, dice en el mismo Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas les entregó en su mano. El que en Él cree, luego de la nueva versión internacional 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vuelvo a decir, el Señor no viene a condenar a nadie, pero no esconde la consecuencia que el pecado produce en nosotros. El propósito del Señor es que nosotros seamos salvos. Él lo dejó plasmado en su palabra, cada una de sus enseñanzas, su muerte en la cruz, todo lo que Él hizo tiene que ver con que nosotros seamos salvos. El enemigo es el que no quiere eso. Y nuestra naturaleza pecaminosa que busca con todas las ganas despegarse de Dios. Porque nuestra naturaleza humana, nuestra carne no quiere saber nada de Dios. Se las quiere arreglar solo. Pareciera ser que nos gusta sufrir humanamente porque buscamos a veces, exigimos
Le hacemos berrinches más o menos a Dios porque queremos hacerla nuestra. Y es ahí cuando el pecado, cuando empezamos a sufrir la consecuencia del pecado. Y el Señor no quiere eso. El Señor es el que nos quiere restaurar, es el que está trabajando a full todo el tiempo en cada una de nuestras circunstancias. Porque Él quiere restaurarnos, Él quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere que nosotros vivamos lo mejor de lo que Él planeó para nosotros. Porque la palabra dice que Él nos creó y nos hizo caminos y planes perfectos para que nosotros los caminemos. Y nosotros le buscamos la vuelta para complicarnos. Y el Señor no quiere eso. Y fíjese algunas de las consecuencias del pecado. Si quiere buscar conmigo en 1 Timoteo. Vuelvo a decir, mi idea en esta noche no es condenar porque Jesús no lo hizo. Yo no lo puedo hacer. Pero sí la palabra expone lo que el pecado produce en nosotros. Vamos a leer algunos versículos de algunas cosas que el pecado produce. 1 Timoteo 9. ¿Anoté mal? Sí. 1 Timoteo 1. Anoté mal, perdón. 1 Timoteo 1, 9, 10 y 11. Dice, conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los pérjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para la gente que vive en pecado vino la ley. Y a mí si usted busca en su diccionario, parricida es el que mata a su padre, el matricida mata a su madre. Mentirosos, pérjuros. Sodomita es el que miente en juicio bajo juramento, ¿sí? Expone a lo que el hombre se expone en pecado, ¿sí? Porque usted dice, sí, pero una mentira no hace matar a nadie. ¿Usted sabe por una noche de infidelidad terminaron matando a alguien para tapar la macana que hicieron? Porque cuando hay un pecado chiquitito para tapar ese, usted necesita uno más chico o más grande. Uno más grande. Y después para tapar ese, ¿qué necesita? Uno más grande. Y para tapar ese, otro más grande. Entonces, pero ¿qué pasó, hermanos? Tengamos cuidado. El enemigo con astucia viene, ¿sí? 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, otra vez versículos 9, 10 y 11. Primera de Corintios 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol muestra otra vez hasta dónde el ser humano, el hombre había caído. Y si usted va a Romanos, se encuentra, y si camina, empieza a leer la palabra, va a ver la lista de pecados, ¿sí? Todo tiene que ver el hombre sin Dios, el hombre sin Dios. Y como vemos ahí la palabra, Pablo dice, esto erais algunos de ustedes, pero ahora fueron salvados y regenerados. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, ¿sí? No es que seamos perfectos aún, pero el Señor quiere que cada día nosotros nos santifiquemos y que caminemos en la verdad y que amemos su palabra, amemos su presencia, ¿sí? Porque si yo tengo mi esperanza puesta en el Señor, en esa segunda venida del Señor, yo voy a caminar con Él. El apóstol acá, como les decía, expone el pecado para que los que aún no se arrepintieron, ¿qué hagan? Se arrepientan.
para los que aún no se arrepintieron, para que se arrepienten. La lista es larga, hermanos, es interminable. Si usted empieza a leer, vuelvo así, Jesús, la cantidad de pecados que confrontó, lo que le dijo a la mujer samaritana, ¿sí? A la otra que le querían apedrear, vete y no peques más. El pecado, hermanos, nos reduce a nada, nos reduce a lo más triste, a lo más patético que un ser humano puede llegar. A veces uno no se da cuenta del lugar donde el Señor nos puso y de donde el Señor nos guarda. Pero cuando uno empieza a mirar y ve personas que se dejaron seducir o que cayeron en pecado, uno ve y dice, ¿se puede caer tan bajo? Sí. Por eso, hermanos, la exhortación esta noche es a caminar con el Señor. Fíjese, Proverbios 6, les leo si Proverbios 6, 26, para que nos demos cuenta de lo que el pecado hace. Por si por ahí estamos caminando por un camino de dudas, y dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Así como por caer en pecado ahí que él dice, le diríamos otro, llevado de la nariz, así, a eso se reduce a alguien que cae en pecado. ¿Vieron cuando usted le llama al perrito con la comida? Lo hace acá, lo hace el escritor de Proverbios, al que se deja seducir por una ramera. Pero lo hacemos nosotros cada vez que nos dejamos seducir por el pecado. En la historia dice acá que nos reduce un bocado de pan cuando el Señor nos quiere llenos, sentados a su mesa, abrigados y no mendigando ahí por un pecado de pan. Si nosotros leemos la historia del hijo pródigo, por consecuencia del pecado y la desobediencia, el hijo que se fue de la casa terminó comiendo la comida de los chanchos. ¿Recuerda la parábola? Hasta que dijo, ¿qué yo estoy haciendo acá? Los que trabajan para mi papá comen mejor. Eso hace el pecado, hermanos. Eso es a donde el pecado lleva al ser humano. Para quienes son jóvenes como yo o tienen algunos años más, me acuerdo cuando veníamos a la casa de mi abuelo y el circo estaba por ahí atrás de la maestranza, cuando dejaban a los circos todavía tener animales, y venía el circo y traían los elefantes, el león, el tigre, el oso, y los cuidadores salían a pasear por la avenida. Al elefante el hombre iba con su bastón, con una piolita atada, y al oso, ese gigante adentro de una jaula, con un aro prendido en la nariz, con una piolita. Y ahí cuando el oso se enojaba, le daba un tirón y el oso se calmaba. Aquel semejante bicho era ahí con la piolita y con la argollita, se lo dominaba. El pecado hace eso con nosotros, hermanos. Cuando el Señor nos dio toda la fuerza, cuando el Señor nos dio toda la capacidad de resistir, de echarlo fuera por lo que Él hizo en la cruz, nosotros nos dejamos dominar fácilmente por el pecado. Decimos, no, pero una canchereada, nosotros los argentinos que la tenemos re clara, y después terminamos atados, así como el oso ahí que le llevan de la piolita, así, por el pecado. No nos dejemos seducir, hermanos. El Señor en toda su enseñanza lo hizo, los profetas lo hicieron, ¿sí? Y también en esta noche lo queremos hacer, y lo hago, a exhortarnos, hermanos, a que caminemos en santidad, que no caigamos no nos dejemos seducir por el pecado, ¿sí? Y si hemos caído, si hay alguna circunstancia, que nos arrepintamos a tiempo para detener la caída,
¿sí? Hoy estamos a tiempo de volvernos al Señor. Hoy es un buen tiempo para volvernos con el Señor. El Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, somos perdonados. ¿Sabe una cosa? Que el Evangelio, el verdadero Evangelio hoy no condena. La palabra Evangelio son buenas nuevas de salvación y sigue siendo eso y tiene que ser eso. Jesús dijo que el que no cree en ese Evangelio es el que ya se condenó porque no cree. Hermanos, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, miramos a las personas, miramos nuestra propia vida, no nos condenemos a nosotros mismos. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Es justamente lo contrario a lo que el mundo supone hoy. Dice, no, el evangélico sí te condena. Nosotros, porque cuando nos creemos jueces y salimos a señalar a la gente, compartamos las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza, y el que no cree es condenado por esa palabra, pero yo no lo condeno. ¿Entiende la diferencia? El Evangelio hoy es buena nueva de salvación. El Evangelio es lo contrario, ¿sí? A lo que nos quieren, a la idea que se nos tiene o la que nosotros a veces nos expusimos cuando salimos y queremos señalar, porque muchas veces caemos en el error de juzgar, hermanos, ¿sí? Y nosotros somos responsables de llevar buenas nuevas de salvación y de que la persona sepa que tiene esperanza, pero que también sepa la consecuencia que la desobediencia produce. El enemigo es el único que quiere nuestra condenación. El enemigo es el único que quiere que nosotros seamos condenados. Y si nosotros nos descuidamos, el mundo nos pone a nosotros, los hijos de Dios, en ese lugar de condenación, porque andan condenando. En la época de Jesús ya había algunos que andaban señalando con el dedo y el Señor no le gustó. El Señor viene a buscar a su pueblo. Vuelvo a decir, lo venimos escuchando, se viene predicando. Y la idea es que nosotros, que usted, que yo, seamos parte de ese pueblo que el Señor viene a buscar. Amén. En 2 de Pedro 3:9 dice la palabra: Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia del Señor para con nosotros, dice, para que todos vengan al arrepentimiento. Esa paciencia del Señor para con nosotros, ¿sí? Es porque el Señor mejor que nosotros sabe cuál es la consecuencia que produce no aceptar su perdón, no aceptar la salvación que Él nos ofrece. Hermanos, la condición nuestra de pecado era tan grande que necesitamos de Jesús muerto en la cruz y de la gracia para ser salvos. ¿Entiende? Necesitamos de Jesús y aún de la gracia de Dios, de ese favor inmerecido para ser salvos. Hoy vuelvo a decirle, hermanos, tenemos la oportunidad, ¿sí?, de ponernos a cuenta con el Señor. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de los que estamos en este lugar. Usted sabe su condición y Dios sabe cuál es su condición. Y si usted en esta noche tiene dudas en cuanto a su salvación, es tiempo propicio para reconocerlo. Si usted es hijo de Dios y está dejándose seducir por el pecado, es la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor. No importa la condición en la que estamos. Si usted está hoy aquí o me está escuchando, es porque todavía hay gracia y hay perdón extendido para nosotros, porque todavía hay tiempo. Si aún está en pecado, arregle su vida con el Señor. Arregle su vida con el Señor. Es tiempo de comenzar a vivir. Yo les vuelvo a decir, hermanos, algunos piensan que teniendo algún pecado escondido
disfrutan de la vida y son atados y son esclavos. Cuando usted es libre, sanado, dice la palabra que la libertad, ¿qué hace? Nos hace libres, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. El Señor quiere que nosotros seamos libres y que vivamos la vida que Él nos dio. Él ofrece perdón, Él ofrece vida eterna. Si hay alguien que duda de su salvación, Jesús es Salvador y está en una oración de nosotros, de que pidamos que sea Señor y Salvador de nuestra vida. Es tiempo de comenzar a vivir. El Señor quiere que nosotros seamos parte de su familia, de su esposa que es la iglesia. Él viene a buscarnos. El Señor nos quiere con Él. ¿Escuchó eso? El Señor quiere que usted, que estaba ahí, si voy, no voy al culto, no sé, si predica, no sé quién va a predicar, el pastor no va a estar, yo no sé. Y el Señor nos quiere. Cuando nosotros estamos ahí en las dudas y en los berrinches, el Señor nos quiere. Y como dice Pedro, Él no es que está atrasado, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y a aceptarlo como Salvador. El Señor viene a buscarnos y Él nos quiere con Él. Y nosotros algunos parece que todavía no están del todo convencidos si es bueno o si es malo. Es lo mejor que nos puede ocurrir. El Señor nos quiere con Él. Hermanos, vuelvo a recalcarle lo que la palabra dice en esta noche. El Señor no vino a condenar, yo no lo condeno, pero la consecuencia de vivir en pecado, de persistir en el pecado y de no tener a Cristo en el corazón, trae condenación y condenación eterna. El aceptarlo a Él como Salvador trae perdón, trae vida eterna, trae paz y trae gozo. ¿Entiende? Vuelvo a decir en esta noche, si estamos en este lugar es porque todavía hay esperanza. Pronto será tarde, decía el hermano Gille Ávila. Pronto será tarde. El Señor quiere que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Si nosotros como iglesia esperamos y como hijos de Dios esperamos esa segunda venida con ansias, ¿sí? Que nuestra vida se ponga a cuentas con el Señor. Que nos pongamos a cuentas y que podamos compartir esa expectativa, esa salvación, ese gozo que su presencia trae. Porque yo estoy convencido, hermanos, porque la palabra así lo muestra, que Él viene a buscarnos. Y eso es maravilloso. Y el Señor quiere que todos, ¿sí?, vengan al conocimiento de la verdad. Él viene a buscarnos a todos, vuelvo a decir, Él quiere que nosotros todos estemos con Él. Por eso en esta noche la palabra es que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. Dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que lo aceptó como Salvador, tiene vida eterna, es parte de ese pueblo que el Señor va a venir a buscar. El que no lo tiene, dice la palabra, que está aún a tiempo de recibirlo, pero que si no lo recibe, será condenado. Y que el Señor quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en santidad, vivamos con nuestra mirada puesta en esa esperanza, en ese cumplimiento de la palabra. Y lo hacemos caminando en santidad y compartiendo la palabra en el lugar donde nosotros estamos. ¿Sí? La manera más práctica de ser un evangelista es dando testimonio en el lugar donde estamos, en primer lugar. Que la gente que está con nosotros se dé cuenta, ¿sí?, de que se puede vivir diferente y de que hay un Dios que los ama y hay una oportunidad en medio de un mundo donde hay tanto dolor, tanta desesperanza. El Señor, dice Pedro, no retarda su promesa, porque quiere que todos sean salvos. Yo hablo por cada uno de los que estamos en esta noche, en este lugar, y quienes estamos escuchando esta palabra.
Y yo les voy a invitar a que, puestos de pie, podamos tomarnos un tiempo para orar. Si hay alguien que todavía no tiene a Jesús en su corazón, que pueda decir: Señor, yo te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Que podamos reconocer que necesitamos, porque aún hay tiempo. Vuelvo a decir el Evangelio: Jesús mismo no nos condenó y no nos condena. Él quiere que pidamos perdón y que vengamos a su presencia. La condenación es para quienes no aceptan el perdón que Él trajo. La condenación es para los que no aceptan el precio que Él pagó en la cruz por los pecados. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, porque puedo estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tenemos y porque tengo esa esperanza de que un día vas a venir a buscarnos, Señor. Señor, y las señales se cumplen día a día de que está más cerca ese día de tu venida, Señor. Señor, que tenga cada día esa certeza y que camine tomado de tu mano, Señor. Que camine tomado de tu mano, esperando ese día para ser parte de los que tú vienes a buscar, Señor. Porque soy parte, Señor, soy hijo tuyo. Señor, oro para que en esta noche, Señor, si hay alguien que está dudando en esta noche, Señor, aún de reconocerte como Señor y Salvador, Señor, que tu Espíritu pueda obrar, trayendo arrepentimiento, Señor. Señor, y como también hemos expuesto a través de tu palabra lo que el pecado produce, Señor, si hay alguno que aún está en pecado, si hay alguna circunstancia, si hay alguna dificultad, si hay algún pecado oculto, Señor, que pueda pedir perdón, que pueda arrepentirse delante de ti, Señor, y a empezar a vivir, Señor, que pueda tener ese gozo de saber de que tú un día también lo vas a venir a buscar, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra, porque cuando vamos a ella, Señor, tú, Señor, traes salvación a nuestra vida. Cuando leemos, Señor, lo que hiciste en la cruz, traes esperanza cuando vemos tu perdón, traes restauración cuando vemos la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias porque también veo, Señor, de dónde me sacaste. Porque, Señor, cuando venimos a tu presencia y somos perdonados, Señor, tú nos haces caminar por un camino diferente, que no es ese camino de muerte, Señor, de dolor y de sufrimiento. Señor, si en esta noche hay alguien que aún duda de que puede, Señor, andar en pecados ocultos, Señor, que tu Espíritu lo reprenda, Señor, que sea librado, Señor, de la condenación que el pecado trae, Señor, del dolor, de la muerte que el pecado trae, Señor, y que comience a vivir, Señor, la vida abundante que tú tienes para cada uno de tus hijos. Señor, como iglesias anhelamos tu venida, anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, estar contigo. Somos parte de la iglesia que tú vienes a buscar. Trae gozo a mi corazón, Señor, saber de que tú quieres que yo esté contigo, Señor. Y que cada uno de mis hermanos que están en esta noche, en este lugar, tú también quieres que estén ahí, Señor. Tu mano, Señor, de perdón se extiende, Señor. Tu mano de perdón se extiende, Señor, para quienes aún dudan de tu perdón, Señor. Es tiempo de estar contigo, Señor, de ser sanados y de ser restaurados. Que tu Espíritu, Señor, ministre los corazones. Ministra los corazones de mis hermanos, Señor. Señor, oro por aquellos que están en sus casas también escuchando, Señor. Señor, que no le demos lugar al enemigo, que no le demos lugar, Señor,
a la condenación que el pecado trae, sino que le demos lugar a la vida, a tu presencia, a caminar en tus propósitos. Una vez más, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por el regalo de la eternidad. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias, Señor, porque estás terminando de preparar el lugar, Señor, para llevarnos contigo a la eternidad.